la primera Semana de la Empleabilidad de la Universidad Complutense de Madrid, Match Your Company. Vamos a empezar con un pequeño acto de inauguración. Yo soy Conchita García, la vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento, y me acompaña a mi izquierda Carmen Palomino, que es la directora de Operaciones de la Fundación Universidad Empresa, con la que hemos coorganizado esta Semana de la Empleabilidad. Así que, Carmen, te voy a dar la palabra para que nos digas lo que quieras y unos minutitos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias lo primero a la Universidad Complutense y a su vicerrectorado, que nos da la oportunidad de organizar y coorganizar todo lo que va a ser esta semana junto con la OPE, porque al final somos las instituciones que estamos intentando ayudaros en todo lo que va a ser vuestra primera salida al mundo laboral. Yo creo que Match Your Company lo hemos definido como un lugar donde vamos a traeros parte de la formación para que entendáis que siempre hay que seguir formándoos, y luego vamos a traer también a empresas, pero de una forma diferente, de la forma de que quienes van a venir son los jóvenes que acaban de empezar también su vida laboral en esas empresas, para que os cuenten la realidad. Nosotros tenemos muchísima ilusión porque creemos que es un formato que os puede atraer y que os puede ilusionar, y estamos todavía, pues yo creo que más orgullosos, porque ha sido un placer trabajar y organizarlo todo junto a todo tu equipazo. Así que muchísimas gracias y nada, bienvenidos a esta primera semana de la empleabilidad y al Match Your Company. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, como decía Carmen, para nosotros el objetivo de este vicerrectorado que tengo el honor de ocupar, y que por primera vez en los más de 5 siglos que tiene de historia nuestra Universidad Complutense existe, es la primera vez en este mandato que el rector Joaquín Goyache ha querido crear este vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento, precisamente por esa implicación con la inserción laboral de todos vosotros, de todos los estudiantes, serviros de puente entre las aulas, entre vuestras titulaciones y vuestro futuro profesional. Para Ortega y Gasset, en su libro La misión de la universidad, ya en 1930 hablaba que la universidad tiene una triple misión: la docencia, conocéis perfectamente, la investigación, sin la cual no sería posible una docencia de calidad, porque hay que generar conocimiento en las universidades, y la tercera misión, que es la transferencia de conocimiento a la sociedad. Tradicionalmente, esa transferencia de conocimiento se ha entendido como transferir los resultados de la investigación, pero hay otra transferencia, que es esta que estamos haciendo, y es transferir a vosotros, a los estudiantes, las habilidades, las competencias, los conocimientos que adquirís en la universidad, ayudaros a ponerlos en práctica en el mundo empresarial, en el mundo institucional, en el mundo de las organizaciones, para transformar el mundo. Y esto es evidente que esta tercera misión, vista desde este punto de vista, no lo podemos hacer solas las universidades. Es imprescindible que colaboremos con la empresa, y en este caso, pues la Fundación Universidad Empresa es un socio clave para nosotros, puesto que tiene esa misma función de matchear, como el Match Your Company, de intentar juntar los estudiantes universitarios, las universidades, lo que hacemos las universidades, con el mundo empresarial. Por eso agradezco muchísimo a Carmen, a Fernando, su vicepresidente, que no ha podido acompañarnos, pero que nos ha mandado un saludo. Pues agradezco mucho toda su colaboración y lo bien que trabajamos en conjunto para dar a nuestros estudiantes, abrirles las distintas posibilidades de inserción cuando terminen sus estudios. Os animo a que participéis tanto en las formaciones que empezamos esta mañana, como en los meetings que tendrán lugar alternativamente por la mañana y por la tarde en las mesas redondas que habéis visto en el hall al entrar. Bienvenidos, bienvenidas, aprovechad esta semana, aprovechad que tenéis aquí a las empresas, preguntad todas las dudas que tengáis y ánimo, y animad a vuestros compañeros a que también vengan y también puedan beneficiarse de estas actividades. Muchas gracias.
Buenos días, gracias a las dos por la intervención y la inauguración. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas las que estáis en esta sala, también a quienes nos estáis siguiendo por streaming. Empieza una jornada, una de 5 jornadas que organiza esta casa, la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Universidad Empresa y la Oficina de Prácticas y Empleo de la universidad. Enhorabuena por haber decidido estar donde probablemente más vais a aprovechar el tiempo en esta semana. Estoy diciendo que en otros sitios no, pero seguramente aquí mucho más. Y si no, al llegar el viernes ya me lo contáis. La primera de las jornadas, que arranca ahora, os voy a explicar cuál va a ser la metodología que vamos a seguir. Esta primera mesa sobre empleabilidad, donde nos acompañan 4 personas que ahora os presentaré, y ellas harán una breve intervención sobre cada una de sus áreas de especialidad, áreas de conocimiento, aquello en lo que se dedican. Serán intervenciones breves, aproximadamente de unos 4 minutos, no más. Yo voy a ser amablemente intransigente con los tiempos, así que son 4 minutos como máximo. Y después iniciamos la mesa redonda en sí, con el turno de preguntas, pero no van a haber preguntas, no va a haber preguntas por mi parte exclusivamente y después por la vuestra. Yo os animo a que vayáis tomando nota de todas aquellas dudas, inquietudes o cosas que no os acaben de cuadrar de las intervenciones que escucháis, y que vayáis levantando la mano en el momento que demos paso a esa segunda parte de la mesa redonda, porque iremos alternando las preguntas, las vuestras con las mías. No tendréis una oportunidad de hacerlo al final, ¿no? Al final habrá acabado todo, así que las preguntas las iremos intercambiando sobre la marcha. Os presento ya a la primera de las participantes, a quien va a hacer uso, como digo, de los primeros 4 minutos. Ella es Sara García, es especialista en gestión y en desarrollo del talento joven, ¿no? Forma parte del equipo de tutoría de prácticas de uno de los pilares de esta semana, que es la Fundación Universidad Empresa. Sara. Bueno, lo primero ¿se escucha bien? ¿Sí? Lo primero de todo, muchísimas gracias por haber venido. Efectivamente, esto es una oportunidad magnífica para vosotros para tener este primer contacto con lo que va a ser, pues, lo que os espera a las puertas de la salida de vuestras carreras, ¿no? Al final, la empleabilidad es la capacidad para encontrar trabajo, ¿no? Ser más empleable, ser más capaz. Y yo aquí aportaría un matiz, que es que siempre nos vamos a centrar en lo que esté en nuestra mano hacer. Es decir, no en esos factores externos que no vamos a ser capaces de controlar, ¿no? Y al final no solamente es encontrar empleo, sino el empleo que vosotros queráis encontrar, mantenerlo y mejorarlo, ¿vale? Entonces, para esto yo os voy a dar 4 claves que creo que son fundamentales y que son sencillitas y que es algo que siempre vais a poder hacer. La primera de todas es mejorar vuestro autoconocimiento, es decir, la capacidad de conoceros a vosotros mismos para crear vuestra propia marca personal. Eso os define como profesionales y es al final lo que vais a contar en vuestro currículum y en vuestras entrevistas, ¿vale? En segundo lugar, tendréis que tener un elevado nivel de motivación y de proactividad, porque al final buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, así que os vais a tener que mover mucho, no tirar la toalla y ser muy constantes. No solo para la búsqueda de empleo, sino también, pues, para seguir aprendiendo en todo momento y adaptándoos al mercado laboral, que, como sabéis, está cambiando constantemente, y para eso vais a tener que mantener un adecuado nivel de motivación hacia el aprendizaje también, ¿vale? Por otro lado, vais a tener que tener un buen plan de acción. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que prepararme para esa búsqueda de empleo, tengo que pensar qué es lo que voy a hacer, cuáles son mis objetivos y qué pasos voy a seguir. Tener una buena estrategia para buscar ese trabajo deseado. Y ya por último, tener lo que denominamos gestión emocional. Esto nos suena mucho, ahora mismo ya está un poco más en boca de todos, y eso significa que el proceso de búsqueda de empleo va asociado a la incertidumbre, al no saber. No saber si lo estoy haciendo bien, no saber si voy a encontrar trabajo pronto. La incertidumbre al final nos genera emociones que son incómodas, desagradables, ¿no? Y que pueden suponer un obstáculo en ese camino que vais a iniciar cuando terminéis vuestras carreras o vuestros másters, y vais a tener que manejarlo adecuadamente para que esas emociones no os frenen y que podáis tener éxito en ese objetivo que os marquéis cuando terminéis la carrera, ¿no? Y yo creo que estas 4 claves van a ser imprescindibles y, como os decía, pues va a ser algo que va a estar en vuestra mano trabajar para tener éxito en ese objetivo.
Así da gusto. Faltan 2 minutos para llegar a los 4, pero da igual, porque de aquí surgen un montón de preguntas, seguro, si no se os ocurren a vosotros, a mí un montón. Los comparto con mis compañeras. Sí, para después, no te preocupes. Tiempo habrá para hacer preguntas sobre qué manera se gestionan esas cuestiones de las que estabas hablando, de qué manera uno se conoce mejor y cuáles son las limitaciones, cómo gestionarlo de la frustración. Esto es muy importante en general para toda la vida. Los minutos de provocación vienen ahora a cargo de Diana Lázaro. Digo más provocación que exposición porque con 2 no tenemos para mucho más. Puedes llegar hasta 4 tú, si quieres. Diana Lázaro es orientadora laboral de esta casa de la Universidad Complutense. Ella es licenciada en Psicología y en Ciencias del Trabajo y especialista en técnicas de búsqueda de empleo y en desarrollo de competencias profesionales. Lo de las competencias es una cosa que se lleva en la universidad hace unos años. Todos son competencias. Hay algunas que seguramente sí importan, hay otras que, bueno, yo no tengo que discutir hoy sobre esto. Imparte talleres en esta casa desde hace 18 años, así que seguro que los 4 minutos los cuadra. Bueno, pues encantada de conoceros, encantada de que estéis aquí y sobre todo de que mostréis esa iniciativa de la que os ha hablado mi compañera Sara. Como ha dicho Julio, imparto talleres sobre las temáticas que os han estado comentando y en este caso hoy pues os voy a hablar de cosas que vosotros podéis hacer para mejorar vuestra búsqueda de empleo. Unido un poco a lo que ha comentado Sara, pues vamos a hablar del currículum, que es un documento que todos habréis oído hablar, me imagino que le tendréis incluso elaborado, y es un documento que va a presentar un poco una relación ordenada de vuestros méritos académicos y también profesionales. Muchas veces hay muchas dudas sobre qué poner en ese currículum, qué no poner. También en ocasiones os encontréis con dificultades al terminar la carrera y no tener ciertas cosas para completar o hacer un currículum profesionalizado. Y bueno, que sepáis que eso hay que trabajarlo y eso está en vuestra mano y seguro que os va a ayudar mucho el hacer un buen currículum. Entonces vamos a hablar también de ello. No solo por vosotros mismos, también hay que hablar un poquito de por qué es importante el currículum. Es verdad que es una presentación, que un poco proporcionáis datos vuestros en la empresa, pero es verdad también que las empresas utilizan el currículum haciendo preguntas, no os quedéis con dudas. Junto con el currículum vamos a hablar de otro documento que ya parece que está un poco en desuso, un poco por el contacto que tenemos con estudiantes, que es la carta de presentación. Como os digo, no la soléis hacer mucho o no la dedicáis mucho tiempo y es un documento muy importante porque al final el currículum sí proporciona datos, pero no os presentáis de ninguna forma. La carta sirve un poco para hacer esa autopresentación, puede predisponer a lo que van a ver en el currículum y sobre todo se pueden introducir competencias en esa carta. Igual que en el currículum se pueden poner, pero en la carta permiten un poco explicar dónde adquirir esas competencias o relacionarlas con algunos aspectos. Entonces, bueno, pues también trabajaremos sobre ello, hablaremos y bueno, que intentéis hacerla siempre y acompañarla al currículum. Y por último también vamos a hablar de la prueba del proceso de selección, la prueba estrella, que junto con otras pruebas, pero esta es la entrevista. La entrevista es fundamental porque si llegáis hasta ahí, lógicamente habéis hecho un trabajo y habéis avanzado muchísimo y no tenéis que tirar la toalla en ese punto. Entonces hay que intentar, bueno, pues hacer una buena entrevista, ir bien preparados. Veremos también tips para cómo preparar esa entrevista y cualquier duda también iremos contestándolas. Y daros cuenta que es una reunión de una o varias personas en las que os tenéis que vender, en las que ya tenéis otra competencia, unos candidatos o candidatas que acceden a ese mismo puesto y tenemos que resaltar los puntos fuertes que tenemos, nos tenemos un poco que bueno, explayar en cierta parte de las cosas que sabemos hacer, de las cosas que queremos hacer, y entonces trabajaremos también y hablaremos sobre ese tips también. No sé si voy bien de tiempo. Sobrada. Sobrada, vale, pues entonces también comparto minutos.
Si quieres, esperamos después para el turno de preguntas. Sí. Porque hay para ocurrir preguntas. En realidad, lo que acaba de hacer, igual que Sara, Diana, es proponer sobre algunas ideas sobre las que después podéis plantear preguntas. Hay muchas. No sé si sigue llevando lo de poner foto en el currículum. ¿Y cómo tiene que ser la foto? Bueno, no me lo digas. Miradla, ella es María Encinas, es licenciada en Psicología y en Ciencias del Trabajo. Es gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercios, la penúltima en exponer. Puedes llegar a los 4 minutos. Habitualmente en las mesas redondas suelo tener que decir se le acabó el tiempo. Aquí no, o sea que yo estoy encantado. Va a haber un montón de tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, pues para empezar, a mí me gustaría saber, de los que estáis aquí en la sala, ¿quiénes de vosotros han trabajado ya? Fenomenal. Bueno, muy bien. ¿Y cuáles de vosotros estáis trabajando actualmente? Muy bien. Es decir, que aquí ya hay materia prima que ha debutado. A los demás deciros que no os preocupéis que vais a encontrar trabajo. Os lo aseguro, ¿vale? Eso ya es un input de motivación importante. Pero lo realmente importante es si vais a desempeñar el puesto de trabajo que esperáis. Es decir, si se cumplirán vuestras expectativas. Y para eso no hay otra cosa más que lo que mencionaba Sara al principio de esta reunión, y es tener un objetivo y trazar un plan. Así es que me alineo completamente con ella, porque si eso ocurre, estoy segura de que conseguiréis el trabajo que queréis. ¿Qué hacemos en la Cámara de Comercio? Bueno, las cámaras de comercio en España y en todo el mundo, porque somos más de 2000 cámaras de comercio en todo el mundo, pues ayudamos a desarrollar económicamente las regiones donde nos situamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a nosotros pertenecen, a la Cámara de Comercio de Madrid, todas las empresas de la Comunidad de Madrid, más de 540.000 empresas. Desde la Escuela de Negocios, pues desarrollamos másteres profesionales en colaboración con las universidades, como la Complutense, la Autónoma, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Alcalá de Henares. Pero estos másteres, más que oficiales, son profesionales. Es decir, lo que os ayudamos es a poner ese pie en la empresa a través de las prácticas. Y lo positivo es que cuando a través de un máster ponéis un pie en la empresa, lo normal y lo que sucede de forma natural es que normalmente os quedáis en la empresa si desempeñáis un buen trabajo. Sobre todo porque ahora hay mucha necesidad de talento en las empresas madrileñas y en España en general. Por tanto, no debería de ocurrir lo contrario. Además de estos másteres profesionales, pues desde la Escuela de Negocio hacemos también cursos superiores y de dirección y formación continua, ya que la formación será algo que os acompañe durante toda la vida, si realmente estáis en un puesto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque si hasta el momento el mundo ha cambiado de forma muy rápida, lo que nos espera no nos lo llegamos ni a imaginar, con lo cual la formación continua será algo que os acompañe. A lo largo de mi trayectoria en la Cámara, durante unos años llevé la bolsa de empleo, como habéis visto, he estudiado en la Universidad Autónoma, he estudiado en la Universidad Complutense, he estudiado en la Universidad de Zaragoza, acabo de terminar un máster oficial en la UNIR. Quiere decirse que con 40 y pocos años que tengo, pues me he tirado toda la vida formándome. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desempeñar cada vez mejor las tareas que llevo, de tener la seguridad de que las cosas que estoy haciendo pues están bien hechas y de controlar yo hacia dónde va mi vida, ¿vale? Que es lo que tenéis que intentar, no dejaros llevar por la corriente, ni por las circunstancias, ni por las situaciones, sino agarrar las riendas de vuestra vida y dirigirla donde queréis ir. Y poco más. No, como si no fuera bastante. 4 títulos. ¿Tienes más? Ah, muy bien. Esto es por dar ánimo. No dejar resultar llamativo. Si en este momento estáis frustrados, no os preocupéis, porque Sara nos dice de qué manera gestionar esa sensación que tenéis ahora. Pero bueno, la buena noticia es que vais a encontrar empleo, ha dicho ella, pero que no sabéis lo que va a pasar en el futuro. Sobre esta aparente contradicción hablamos después. Nos queda el turno para Elena Pérez, que es coordinadora de emprendimiento de la Cámara de Comercio, en el mismo sitio. Y es economista,
y es consultora de innovación. Loco. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, para empezar, quería hacer algunas preguntas. ¿Cuáles de las que están aquí se sienten emprendedor o emprendedora? Levanten la mano. 100% de éxito. Mira, 1. Muy bien. ¿Cuáles de ustedes tiene una persona cercana que está emprendiendo? ¿Qué harían de esa persona? Una en especial. Bien. Bien. Seguramente todas tengamos al lado una persona que haya emprendido. Les voy a dar unos datos de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo imaginamos que es esa persona emprendedora? ¿Hay más hombres o mujeres? ¿Más hombres? En la Comunidad de Madrid. Hay más mujeres. La diferencia no es muy grande, pero hay más mujeres. ¿Por qué identificamos que hay más hombres? Porque en los emprendimientos más visibles son hombres y las mujeres generan proyectos que son más de supervivencia. También está relacionado al entorno. Las mujeres cuando emprenden sí que hacen una redistribución en su entorno y lo hacen por mejorar la calidad de vida de los que están a su alrededor. Los hombres emprenden más por oportunidad y por mejorar ellos en su vida, ¿no? Como seguir una meta. Eso es la genérica, que no implica que todas seamos iguales ni que todas las mujeres emprendan por necesidad y así. Pero bueno, esos son los datos de la Comunidad de Madrid. Casi 52% mujeres y el resto hombres. ¿De qué edad nos imaginamos a esa persona emprendedora? ¿Joven? ¿Qué joven? ¿Yo soy joven? ¿20 a 35? ¿20 todas? ¿20 a 35? ¿Sobre los 50? ¿A partir de los 35? Pues todas son un poco correctas, porque la media de edad realmente son 42 años. Un poquito por encima. Pero si analizamos los datos de todas las personas que inician un emprendimiento, vemos que las personas entre 25 y 35 años tienen más peso, pero cuando empezamos a hablar de segundas etapas, cuando empezamos a emprender, a llevar la puesta en marcha del negocio, las personas más jóvenes van quedando un poquito rezagadas y sí empiezan a tomar más fuerza los mayores de 35. De hecho, mayores de 45 son la mayoría con negocio consolidado. ¿Por qué creen que sucede esa realidad? ¿Por qué creen que las personas más jóvenes de repente cuando van iniciando el negocio quedan? ¿Por qué creen que los más consolidados son de personas más mayores? ¿O por qué creen que las personas más jóvenes no terminan emprendiendo? También, sí. Eso es un elemento, efectivamente. El tema de la experiencia. ¿Alguna más? El acceso al crédito, efectivamente, la financiación, ese es otro de los elementos, efectivamente. Efectivamente. ¿Una última? Analizando esos datos se podría decir que un emprendimiento óptimo es aquel que mezcle una persona más senior con una persona más joven, ¿no? Un bien joven, efectivamente. El elemento fundamental por el cual no se emprende a nivel de la sociedad en general es el mismo para jóvenes que para adultos. ¿Cuál puede ser ese elemento? Efectivamente. 7 de cada 10 personas tienen miedo a fracasar. ¿Pero a fracasar en qué? ¿Alguno de ustedes ha tenido miedo a fracasar? ¿Y qué entienden cuando digo, sí, tuve miedo a fracasar? ¿Qué significa fracasar? ¿Y qué pasaría con eso? ¿Te sientes frustrado? ¿Alguno de aquí? También, que le estoy dando la espalda, pero esto es participativo, ¿eh? No tengo ¿No? ningún... No. ¿Seguro? Absolutamente. Efectivamente, el miedo al fracaso es uno de los elementos. También hay que decir que una persona experta es aquella persona que se ha equivocado todas las veces posibles en una misma materia.
por lo cual si no hubiera fracasado tampoco hubiera sido una persona experta. El miedo a fracasar, yo lo entiendo, pero tengo una buena y una noticia no tan buena. ¿Cuál prefieren? Primero, cámara. Ahora se dice, somos muy modernos y estamos viviendo en un entorno VUCA, que se llama, que es un entorno de incertidumbre, donde no está nada hecho. Vuestros padres, vuestros abuelos, bueno, ahí me quedo, voy a decir vuestros padres, madres, se han desarrollado en un entorno que era más estable, ¿vale? La economía seguía unos procesos más continuados, había una frecuencia pautada, pero no sé si se habrán dado cuenta en los últimos años, pero digamos que todo normalito, normalito no va, ¿no? Cada año tenemos algo nuevo, una nueva incertidumbre, algo cambia. Ese es el entorno que vivimos ahora mismo, por lo cual planificar se tiene que hacer en el corto plazo con una visión de largo plazo y el fracaso está un poco asegurado. O sea, el errarle a lo que vamos a hacer al principio está bastante asegurado, pero eso no es un problema, siempre y cuando sepamos, aprendamos de ese proceso y lo utilicemos para seguir construyendo. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que este es un gran momento para emprender en España. Y cuando digo emprender no digo solamente montar tu negocio, sino que un poco conecto con todas las participaciones de la mesa. Es un buen momento, ¿por qué? Porque hay mucha política pública que está puesta al servicio vuestro para que lo intenten y para que fracasen en seguridad, para que tengan un riesgo controlado de lo que va sucediendo. Hay un elemento de la actitud que es muy importante. Hace muy poquito se aprobó la ley de startups y también hay una estrategia de Nación Emprendedora que implica muchas medidas y también mucho apoyo, no solamente desde el punto de vista financiero, sino institucional, muchas organizaciones que estamos generando oportunidades para que aquella persona que quiera, que tenga una idea, la pueda proponer, la pueda llevar adelante. Y cuando uno incorpora actitudes emprendedoras en su vida, no solo le sirve para crear un negocio, no, le sirve para crecer en otra empresa, le sirve para su entorno en general. Y si queréis saber cómo se hace, pues hacéis la pregunta, pero después, porque se te acabó el tiempo. Perfecto. Ahí imagino que tendréis bastantes preguntas. Lo que vamos a hacer es, puesto que nos están siguiendo, imagino, en streaming, y no podemos ir con el micrófono para adelante y para atrás, hacéis la pregunta y yo la repito para que la puedan escuchar si hay alguien al otro lado de un ordenador, de un dispositivo, y que puedan estar al tanto de todas las intervenciones. Mientras pensáis el orden de todas las preguntas que queréis hacer, que seguro que son para aburrir un montón, digo de muchas, de cantidad, yo quería preguntar a Diana, a ver, alguien que está estudiando, ¿qué pone en un currículum? A ver, es que estoy estudiando, si lo que quiero es pillar un currículum ¿de qué? ¿Qué digo? Si no tengo nada. Sí, es una pregunta muy frecuente entre los estudiantes. estudiantes. No seré original. Todo depende de hacia dónde va a dirigir ese currículum. Si es un puesto no relacionado con sus estudios, pues ahí puede hablar de experiencias que no haya tenido relacionadas con la carrera, de cosas que haya hecho en verano. ¿En serio? ¿Pero eso se pone en un currículum? Sí, colaboraciones, incluso a lo mejor he estado con unos familiares trabajando en el bar del pueblo y aunque no he estado contratado o le he estado echando una mano, pues hay que ponerlo porque es una cosa que sé hacer. Otra cosa es que, por ejemplo, el currículum vaya dirigido a prácticas. Esos trabajos se pueden valorar a nivel de competencias, pero estaría mejor, por ejemplo, aumentar la experiencia con trabajos que se hayan realizado durante la carrera. Hay muchas veces que no valoramos la parte práctica de las titulaciones, pero las titulaciones tienen mucha práctica. Hay asignaturas donde el trabajo que se tiene que hacer es práctico, incluso un examen que hay práctica, y todo eso las entidades a veces no lo conocen o bueno, hay que dárselo también un poco a conocer. Pero ¿y eso cómo lo ponen? Tengo estas asignaturas y aquí es una parte teórica y otra práctica, y los de la empresa me creen, no tengo que demostrar de alguna manera lo que estoy contando. Si uno no miente y pone cosas que son verídicas, aunque le sigan preguntando y le sigan haciendo pues más, recabando más información en una entrevista, lo vas a saber resolver porque son cosas que realmente han hecho. Imaginaros en una empresa, asignaturas que se haya hecho un trabajo de marketing, por ejemplo, ¿no? Pues uno sabe qué pasos ha llevado a cabo, cuál ha sido el resultado, aunque haya sido ficticio, aunque eso no sea en una empresa como tal. Entonces, ese tipo de cosas se pueden poner en el apartado de experiencia
Y bueno, desde la OPE siempre les recomendamos hacerlo, colaboraciones en departamentos, colaboraciones en investigaciones que han ayudado a profesores, a compañeros, todo ese tipo de aspectos es importantísimo destacarlo en el currículum y ponerlo cuando no se tiene experiencia. Daros cuenta que para realizar unas prácticas tampoco os van a pedir una gran experiencia, pero sí es bueno que un poco deis a conocer qué sabéis hacer. Entonces, esos son aspectos que se deben de incluir en ese apartado. Ya veis. Dime. Sí, de eso se trata. ¿Tu nombre, perdona? Claudia. Y la pregunta que está haciendo sí, Claudia, digo que la pregunta que está haciendo Claudia, por si hay alguien en otro sitio que no lo haya escuchado, es la aparente contradicción, entiendo, entre el hecho de disponer de experiencia y la dificultad a la hora de optar para contratos de prácticas, ¿cierto? Pues, te refieres a contrato como tal, no te refieres a ofertas de prácticas. Claro. A ver, una oferta de unas prácticas siempre te van a pedir una vinculación con un centro de estudios. Ahí no se hace un contrato, lo que se hace es un convenio de cooperación educativa con la entidad y se firma ambas partes y bueno, eso es un poco lo que es la base. Luego el contrato de prácticas es para jóvenes, ¿vale? Unos determinados años y en principio no tienen por qué descartarte por no tener experiencia. No es uno de los requisitos. No sé, María, si... Sí, mira, justamente el convenio de colaboración en prácticas es como ha dicho ella, y el contrato de prácticas te lo puede hacer una empresa hasta 5 años después de haberte graduado, ¿vale? Estar egresado. El contrato en prácticas dura 2 años, ¿vale? Y eso sí, una vez que has hecho un contrato de prácticas sobre una carrera, ¿vale? En concreto, es decir, te ha vinculado esa empresa a esa carrera, ninguna otra empresa te podría contratar en prácticas por esa misma carrera. Tendrías que hacer otra, ¿vale? Eso es lo que diferencia. Pero el convenio de colaboración en prácticas, mientras tú estés estudiando un máster, una carrera, un curso superior incluso, en una universidad o en una escuela de negocios como la Cámara, se puede firmar convenio en prácticas para que tú practiques lo que estás aprendiendo en la empresa donde entras. Para que te hagas una idea, hay gente en convenio de prácticas hasta más de 30 años, ¿eh? O sea, que no te creas que el periodo de prácticas se circunscribe hasta los 30 o hasta los 25. Hay gente que se tiene que reinventar porque las condiciones del mercado han cambiado, hace un máster, por ejemplo, tecnológico porque se quiere dedicar ahora a ese mundo y normalmente en el marco de ese máster va a hacer prácticas probablemente no laborales, pero va a hacer prácticas en empresa. El contrato en prácticas es habiendo terminado los estudios y el convenio de cooperación educativa es durante los estudios. Una vez finalizados los estudios, ya no se puede seguir con ese convenio, a no ser que los estudios se prorroguen. Por ejemplo, hay titulaciones que la parte lectiva dura 1 año, pero como tienes hasta 2 años para presentar el TFM, pues diríamos que todavía estarías circunscrita a esos estudios, ¿vale? Podrías seguir haciendo prácticas. Lo que pasa es que las prácticas tienen que servir, para conseguir el trabajo. Sí. Entonces, no podemos extender tampoco el periodo de prácticas hasta el infinito porque eso tampoco tendría sentido. Y yo te puedo decir que una empresa después de 6 meses con un trabajador en prácticas sabe perfectamente si encaja en la compañía para contratarle ya de forma laboral, que al final es el objetivo. Sara, dime. Sí.
Uno de los motivos por los que esto sucede es precisamente para evitar la figura del eterno becario que todos conocemos muy bien, ¿no? Entonces se da por hecho que tras esa experiencia que tú adquieres en unas prácticas, en este caso, hacer la diferenciación, ¿vale? Por un lado tenemos las prácticas curriculares, de prácticas de estudiantes, ¿no? Que son las que probablemente, no sé en qué años estáis de la carrera, tercero, ¿estáis todos en tercero o último año? Vale. Probablemente ya os suene esto de las prácticas curriculares, ¿no? Que es las obligatorias que os dan los créditos como parte de la formación académica que estáis recibiendo. Dentro de esas de vuestra formación tenéis la opción también de hacer extracurriculares que nos cuentan obligatoriamente para créditos, y luego estamos hablando aquí más del término de estas prácticas profesionales, que a lo mejor es un poquito más la asignatura pendiente o el gran desconocido que tenemos, ¿no? Porque terminamos la carrera y tenemos ansia por ponernos a trabajar, ¿no? Esto es lo que pasa un poquito a nivel general, que no nos planteamos el hecho de, oye, ¿y si paso por una experiencia de prácticas que me aporte un aprendizaje adicional e incluirlo como parte de mi carrera, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos precisamente con lo que decía María, que cuando llevamos 6 meses o un año realizando estas prácticas profesionales en una empresa, se considera que ya estamos lo suficientemente cualificados para incorporarnos a esa empresa como trabajadores, ¿no? Entonces, el hecho de extender más esas prácticas o de buscar otra oportunidad de prácticas profesionales después de estas primeras, pues incurriría en esa figura del eterno becario, y en ningún caso se busca eso. O sea, ¿esto es una oportunidad de aprendizaje para vosotros y de desarrollo? Por supuesto, pero una vez finaliza ese periodo de prácticas, se entiende que ya estáis cualificados, salvo que recibáis una formación adicional que os permita volver a acceder como especialización de esa otra formación, ¿no? Este, por ejemplo, es uno de los requisitos que se establece en FUE a la hora de determinar si un candidato es idóneo o no para un puesto de prácticas, ¿no? De estas prácticas profesionales de posgrado. ¿Por qué? Porque si no nos encontraríamos con vuestra frustración posterior por haber pasado ya 3 veces por un puesto de estudiante en prácticas en una empresa y realmente tener esa sensación de, oye, yo ya estoy suficientemente cualificado para ser trabajador, ¿no? Entonces, en FUE sí que ponemos ese filtro, entre otros tantos, para evitar que esto suceda y que al final pues seáis empleables de verdad, no se permita a las empresas recurrir a esa figura, ¿no? O sea, al final es un mecanismo de protección para vosotros. ¿Se puede encontrar trabajo sin haber hecho prácticas? Buena pregunta. Yo también sé la respuesta, estoy animando el debate. ¿Se puede encontrar trabajo sin hacer prácticas? La respuesta evidentemente es que sí. O sea, al final salís de la carrera con una formación tremenda, fabulosa, pero yo creo que esto tiene... ¿Serio? Yo creo que sí, o sea, la base académica es muy buena, salimos con conocimientos súper frescos, pero es verdad que nos encontramos ahí con el gran vacío que comentaba Diana, que es que no tenemos experiencia, y al final las empresas, ¿qué nos piden muchas veces? Experiencia, ¿no? Entonces, ¿se puede encontrar? Sí. Aquí vuelvo a hacer referencia a ese ansia que nos encontramos cuando terminamos la carrera de salir corriendo a buscar trabajo. Por tanto, ¿podemos tomar esa vía? Por supuesto. Pero yo sinceramente sí que creo que esas prácticas profesionales deberían formar parte de vuestro plan de carrera, porque os dota de esa experiencia que os falta y además os permite aprender en un entorno muy controlado, muy seguro, muy cuidado. Nosotros en FUE, por ejemplo, contamos con tutores en las empresas que están totalmente concienciados con la labor formativa que tienen que hacer con vosotros, y aparte con el equipo de la tutoría de prácticas del cual formo parte. Por tanto, os encontráis con que esa primera toma de contacto con un entorno profesional real la hacéis súper respaldados, ¿no? Con muchísimos apoyos, con un plan formativo, con una formación académica adicional, porque como decíamos tenéis que ser alumnos, por tanto pues participaríais en un plan formativo también académico y bueno, pues a nosotros nos cuentan los alumnos, porque ellos completan una serie de informes de seguimiento junto con los tutores de la empresa para contarnos cómo está siendo su experiencia, y desde la tutoría de prácticas pues los leemos por si hay que intervenir en alguna dificultad que os pueda surgir, y en su informe final, que lo completan un mes antes de terminar las prácticas, solamente un 20% nos dice que no ha obtenido ninguna oferta de trabajo, ¿vale? Eso quiere decir que el 80% restante
o bien está en un proceso de selección o bien ha sido contratado por la propia empresa donde ha realizado las prácticas o bien está contratado en otra empresa. Así que por todo lo que puede reportar esta experiencia, yo diría que matizando ese sí inicial, desde luego que no me perdería esta oportunidad, aunque pueda tomar otra vía, pero yo no descartaría esta en ningún caso. No sé qué opináis. Un matiz que tengo más preguntas. Sí, mira, yo voy a animaros. Sabéis que España es uno de los países donde más voluntariado se hace. La época del estudiante universitario es una época fantástica para que colaboréis con cientos de organizaciones no gubernamentales que estarían encantados de que trabajasen con ellos personas competentes como vosotros para que adquirierais esa experiencia. Lógicamente estamos hablando de un voluntariado, no hay ningún convenio de cooperación educativa, no hay ningún contrato en prácticas, pero es una época maravillosa para haceros ese currículum social súper importante en los tiempos que corren y donde tengáis la oportunidad, porque os la van a dar. Las ONGs necesitan voluntarios que sepan económicas, que sepan empresariales, que sepan de psicología, que sepan de biotecnología, que sepan absolutamente de todo para poner en práctica sus conocimientos a través de ellas. Aquí encontraríais esa experiencia que necesitáis poner en el currículum. Pues ala, ya después de haberos dicho que todos vais a encontrar trabajo, ya tenéis otra idea más. Adelante. Sobre la necesidad, están preguntando sobre la necesidad de haber hecho prácticas curriculares para después pillar un contrato en prácticas. No es necesario, o sea, no es un requisito que os vaya a descartar de ese proceso para nada. Las prácticas curriculares son obligatorias y al final, como decía, ¿no?, forman parte de ese plan académico y aunque, como estábamos diciendo antes, que el hecho de que ya hayáis adquirido esa experiencia concretamente en vuestro campo profesional, no se tendría en cuenta las prácticas curriculares, ¿vale? Se tendría en cuenta si habéis tenido una experiencia posterior a finalizar la carrera en vuestro ámbito profesional, porque en ese caso, como decíamos, ya se asume que estáis cualificados para ello y que sería incurrir en un puesto que no es adecuado para vuestro perfil cuando ya habéis pasado después de la carrera por un puesto profesional, ¿no?, aunque sea en prácticas, ¿vale? Entonces las curriculares no contarían para ello. ¿Tienes un rebote? Eso es. Se asume que tienes la experiencia que has adquirido a nivel académico y en tus prácticas, evidentemente, aquí, como decía Diana, vamos a tener que destacar para poder aplicar a esas ofertas de prácticas en las empresas todos nuestros conocimientos, pero las empresas están totalmente concienciadas con el rol que vais a asumir en ese momento y que venís sin esa experiencia, ¿vale? Que hayamos tenido trabajos en los que podamos destacar alguna competencia, pero que no tengan nada que ver, no estén ligados a nuestro ámbito profesional, solamente puede ser un valor añadido, ¿no?, que podamos contar en esas entrevistas. Pero solamente vamos a poner un ejemplo como muy claro, ¿no? O sea, yo termino la carrera, hago mis prácticas curriculares y encuentro trabajo, un contrato, bien, no un contrato en prácticas, un contrato como empleado. Estoy un año y luego digo, bueno, ahora me he quedado sin trabajo, voy a optar a esta posibilidad de prácticas, que es una alternativa que está ahí. En este caso sí podríamos ser descartados, porque ya hemos adquirido esa experiencia inicial que nos faltaba antes y, por tanto, no sería el puesto adecuado para nosotros en una empresa, ¿vale? Pero en el resto de casos no habría ningún problema. Ahora voy contigo y antes de ver de qué manera se emprende, esto del emprendimiento está de moda desde hace unos años, antes de ver de qué manera se emprende,
¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? No, ahora voy contigo. Digo que antes de aquello voy contigo. ¿Dónde encontramos prácticas? ¿Dónde las encuentran ellos? Pues es un poco lo que iba a sumar a lo que ha comentado mi compañera. Te lo iba a preguntar. Y bueno, lógicamente habéis estado hablando de las curriculares, que os tenéis que matricular en la carrera, forman parte de vuestro plan de estudios, pero luego, antes de esas que ha comentado de terminar la carrera, tenéis las prácticas extracurriculares, ¿vale? Esas las gestiona en la Complutense, las gestiona la OPE y se hacen a través de un programa que se llama GIPE. En cuanto tengáis 120 créditos de vuestra carrera ya superados, os podéis inscribir a ese programa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí vais a ver ofertas que hacen las empresas, generalmente para gente, lógicamente, de cuarto y quinto, que son los que tienen, tercero o cuarto, que son los que tenéis ya los 120 créditos inscritos. No son incompatibles con la curricular, es decir, hay mucha gente que dice, yo es que nunca solicité una extracurricular porque ya había hecho curricular. No son para nada incompatibles y, bueno, están muy reguladas, o sea, no se puede convertir una persona en el eterno becario porque hay un límite de horas que no se pueden superar. Entonces, esa es una de las opciones para conseguir prácticas antes de terminar la carrera. Por recomendación, me sumo un poquito también, la recomendación es que cuanto antes hagáis prácticas, pues muchísimo mejor. Os van a ayudar a conseguir experiencia, a definir vuestro objetivo profesional. A lo mejor hacéis unas prácticas y veis que lo que teníais idealizado no es. Entonces, os van a ayudar en muchos sentidos a conseguir contactos que a la hora de buscar empleo son fundamentales, a conocer las empresas, a conocer los sectores. Yo creo que son, vamos, 100% recomendables y que aportan muchísimo más de lo que en principio pensáis. Antes de ver las claves para emprender alguna cosa, creo que había alguna pregunta entre el público, de hecho creo que hay varias. ¿Tenéis la sensación de que estáis perdiendo el tiempo? Aquí, ahora digo. ¿Sí o no? No. Bueno, entonces va bien el asunto. Allí había una pregunta y después aquí y después atrás. Tú. Ahora tengo yo que contar lo que preguntan, por si no lo están escuchando bien quienes nos estén siguiendo por streaming. Si es mejor colocar todo lo que uno ha hecho en su vida en el currículum, venga a cuento o no, o filtrar y adaptarlo al caso o al trabajo que uno pretenda, aún a riesgo de dejar fuera que fue monitor de campamento. Pues hombre, en general es mejor la segunda opción, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay casos en los que ser monitor de campamento, como ha comentado Julio, se podría añadir en el apartado de otros datos de interés como otros trabajos. No especificamos las funciones, no le damos demasiada importancia, pero sí ponemos que hemos hecho otras cosas. ¿Por qué? Pues porque al llegar a una entrevista también te pueden preguntar qué competencias tienes y tú puedes decir, pues mira, soy una persona dinámica porque he trabajado de monitor y eso me implicaba tener mucho dinamismo con las personas a las que monitorizaba, etcétera. Entonces se puede dejar, pero no es necesario en la experiencia profesional, puesto que no lo es. Entonces es un poco hay cosas que a lo mejor no hay que desterrar del currículum, pero no darlas tanta importancia o que no nos ocupen tanto en el currículum. María, tienes tu... Esta ya es la parte de asesoría personal. Sí. Se paga aparte, pero puedes responder. Con la edad que tenéis, ¿vale? Ponerlo todo.
absolutamente todo. Cuando ya tengáis experiencia profesional en un campo u otro y tengáis ya 2 folios, 3 folios, entonces vamos adaptando nuestro perfil justamente a las ofertas de empleo a las que lo vamos a presentar. Pero ahora mismo, yo, si fuera vosotros, lo pondría absolutamente todo, destacando aquellas cosas, como ha dicho esta Diana, aquellas cosas que efectivamente nos van a poner un pie en ese otro trabajo o en esa práctica que queremos conseguir, y dejando en un segundo lugar aquellos puntos que nosotros consideramos que no van a aportar mucho al puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Quería yo, sé que tengo un par de preguntas ahí, aguantadlas. Tengo una pregunta para ti, mira como el programa. ¿Cómo emprendo? ¿Qué es necesario para emprender? Espera, ¿lo de emprender es buscarse la vida? Podría entender que sí, ¿eh? Pero mola más llamar emprendedor. Sí. Ajá. Vale, Sí, pues sabiendo que estamos hablando de algo que lleva existiendo desde la noche de los tiempos, pero ahora está de moda, ¿cómo decido cómo emprender? ¿Por dónde empiezo? A ver, te voy a contestar, pero antes me gustaría hacer un comentario, que es una anécdota de en la organización anterior que trabajábamos con muchas personas en prácticas. Y uno de los últimos chiquitos que llegó, un ex compañero vuestro, me hizo mucha gracia porque me contacta por LinkedIn y me pide una reunión. Yo lideraba también un equipo de emprendimiento, me pide una reunión y dice, mira, soy una persona que estoy estudiando esto, esto y esto, me gustaría que me dedicaras 15 minutos para comentarte algo especial. Le doy los 15 minutos, esa persona además me los pide en presencial. Le digo, pues muy bien, 15 minutos en presencial. Cuando viene con su currículum, me dice, mira, yo estoy estudiando esto, a mí me gustaría dentro de unos años estar aquí. No era emprendedor, bueno, no era emprendedor y quería emprender en un negocio, pero emprendedor me quiero llegar a este punto, he visto que vuestra organización trabaja aquí, sé que puedo aprender, me gustaría que me dieras la oportunidad, este es el formato donde puedes contratarme en formato prácticas, me da la hoja, sin saber que teníamos ya un acuerdo de colaboración, y me dice, si te parece bien, te contacto con la universidad para que puedan hacer un acuerdo. Extraordinario. O sea, extraordinario, porque de todo lo que recibía siempre, esta persona se preocupó en hacerme saber por qué le interesaba. Eso es una actitud emprendedora. Eso es buscarse la vida también. Entonces, eso también es emprender. Y tener cara importa, ¿no? Entonces, hay que ser echado para adelante. Efectivamente, y en estos tiempos que estamos ahora mismo, yo creo que eso es muy importante, porque va a ser muy difícil que se pueda servir todo en bandeja. Hay que salir a buscar, y no estoy hablando solamente por vuestra edad, estoy hablando en todas las edades. Está todo muy cambiante y cada uno tiene que ver cómo sentirse mejor en ese mundo que cambia. Galeano tiene una frase que dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y tiene mucho que ver con eso, con intentar hacer cosas que nos vayan a hacer sintiendo bien, hacerlas de una manera muy respetuosa, pero también hacerlo echado para adelante, efectivamente. Tenía allí un par de preguntas todavía pendientes. Aquí vamos con la primera y después atrás. La pregunta que si es posible que te contraten teniendo alguna asignatura todavía pendiente de aprobar o el trabajo fin de grado. Y esa pregunta, ¿se la haces a alguien en concreto o te vale cualquiera? Pues cualquiera seguramente sabría, pero ya que tienes tú el micro. Sí, siempre te pueden hacer un contrato, hayas acabado o no. ¿Vale? Quizá la categoría laboral sea lo que te distinga, pero vamos, que no tendría ni siquiera por qué. Te pueden contratar perfectamente, siempre. No son necesarias las prácticas para trabajar. Puedes trabajar sin haber hecho prácticas nunca. Te pueden contratar en el McDonald's, en el Burger King, Que no patrocinan este evento. En cualquier empresa comercial, incluso en una ONG, como os he comentado, os pueden ofrecer primero un voluntariado, que no son prácticas, pero para vosotros os sirven de prácticas, y luego contrataros en plantilla. ¿Vale? Pero que no necesitáis las prácticas para ser contratados, ni mucho menos. No. Aquí y después atrás. Sé que estabas tú antes, pero es para alternar hombre y mujer y esas cosas. Adelante. Nada.
Sí, es que qué gusto. Que antes de que se me olvide, durante toda la semana van a seguir pasando cosas de estas tan interesantes, entretenidas. Y luego pedís los apuntes si no fuisteis a clase. Esto no se recupera, lo otro sí. Es importante que os sigáis inscribiendo o matriculando, llamadlo como os dé la gana, para poder seguir participando de las cosas que van a ocurrir durante esta semana. Sesiones de entrenamiento, mesas redondas como esta, en el hashtag #MatchYourCompany, que es eso que aparece ahí en grande. Así que lo hacéis para que la organización tenga en cuenta si vais a volver o no. Y si no, os vais a arrepentir el resto de vuestra vida. Hay otras. Sí, te respondo un poco a tu pregunta. Venir a orientación, a la OPE, es un poco mi respuesta. Nosotros hacemos los talleres que ha comentado Julio y luego también hacemos orientación individual. Entonces, hay veces que hay gente que tiene dudas sobre el currículum, viene al taller de currículum, pero hay otras gente que dice, después de hacer el currículum, mira, yo sigo teniendo dudas, o sobre todo, por ejemplo, para fijar el objetivo profesional. Tenemos un taller que yo recomiendo hacerle a todo el mundo, pero luego una vez trabajado un poco lo que se hace en ese taller, necesito refuerzo, necesito contarte lo que he pensado, a ver qué te parece. Y entonces venís a orientación, hacemos una orientación individual y vamos trabajando un poco vuestro plan de acción que ha comentado Sara. Es decir, vuestros objetivos, vuestras fortalezas, vuestras debilidades, las acciones que queréis emprender para acercaros a ese objetivo. ¿Qué pasa cuando el objetivo no está del todo claro, ¿no? Que este es un poco el caso. Habrá otros en los que digáis, yo ahora a buscar trabajo. Vale, pues genial. Ahí establecemos esos pasos y decidimos qué acciones emprender. Pero ¿y si no tengo claro mi objetivo? Tendré que pedir ayuda para poder definirlo. Nosotros también tenemos estas sesiones de orientación en algunos de nuestros programas formativos precisamente para esto, ¿no? Pues para mejorar ese autoconocimiento y esos planes de acción para que jóvenes como vosotros pues tengan un poco más claro qué pasos quieren seguir después de terminar la formación que están realizando, ¿no? Y cuando esto no es suficiente, pues pedir ayuda, ¿no? En buscar recursos fuera, ya sea a través de orientadores, coaches y psicólogos, para que nos echen un cable y podamos tomar esas decisiones que al final pues van a marcar nuestro camino, ¿vale? Así que en ese caso, pues también ese ejercicio de autorreflexión y de autoconocimiento, de un poquito de la experiencia que ya hayas tenido, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te has disfrutado, cuáles eran tus motivaciones iniciales, el no separarte un poco de eso, o sea, plantarte con un papel y un boli y escribir un poco acerca de ese plan de acción, de quién eres tú como profesional, definir tu marca personal, hacer un poco este ejercicio también te va a ayudar a decir, ostras, pues yo necesito más formación porque mi camino quiero orientarlo por aquí, ¿no? Y no tener miedo. Al final, si no tenemos claro que queremos sumergirnos ya en el mundo laboral y que queremos seguir formándonos en algún área en concreto, pues adelante con ello. Tengo que ponerme a limpiar el Facebook y Twitter y todo eso antes de pillar curro. Bueno, comentaros que las redes sociales pueden ser un aliado. El 80% de las ofertas de empleo de este país no salen a la luz. Se mueven por red de contactos, importantísimo. Estáis en una etapa en la que tenéis que reducir las horas que pasáis frente al móvil y frente al ordenador para empezar a crear contactos personales, para relacionaros. Esto es muy importante.
Si no sois visible frente a profesionales del ámbito en el que os queréis adentrar, será difícil acceder a este 80% de las ofertas de empleo que no salen a la luz. ¿Dónde se mueven estas ofertas? Se mueven en LinkedIn, se mueven en Facebook, que es una red de contactos, ¿vale? Se mueven entre contactos personales y se publican en las páginas web de las empresas. Es decir, no salen en los buscadores de empleo, ¿vale? En las plataformas de empleo, y tampoco los llevan a cabo consultoras de selección. Entonces es difícil conocerlos, ¿vale? Otra cosa, todas las redes sociales están programadas en inglés. Entonces, desgraciadamente, chicas, tenéis que poner vuestro perfil como si fuerais un hombre. Tenéis que poner psicólogo en vez de psicóloga, físico en vez de física. ¿Por qué? Porque si no, los buscadores, que son máquinas, no os van a encontrar. Todo en masculino, ¿vale? Esto también es muy importante, porque si se desconoce, al final los buscadores no te encuentran, nunca. Y entonces dices, jo, con el perfil que tengo, todo lo que he estudiado, las prácticas que he hecho, que además tengo alguna experiencia profesional, y resulta que no me llaman para ninguna oferta de empleo, ¿vale? La imagen cuenta. Es decir, si hasta el momento las redes sociales las hemos utilizado para uso y disfrute personal, pues está muy bien, porque también son para eso, pero a la hora de buscar trabajo tenemos que encajar el perfil que transmitimos en redes sociales con el perfil profesional al que nos queremos dedicar. Tiene que ser un poco homogéneo. ¿En serio? Sí. Es así, porque ahora mismo los reclutadores, como segunda opción de búsqueda de información sobre las personas que van a reclutar, son las redes sociales. Ellos tienen acceso. Si pagan, por ejemplo, el LinkedIn profesional, todos los reclutadores ven todos los perfiles aunque lo tengas oculto. En Facebook es muy fácil encontrarte, en Instagram es muy fácil encontrarte, en Twitter también, y en Twitter algunos son muy revolucionarios. Ya tenéis curro para el fin de semana. Sí. Podéis empezar a limpiar todo aquello que no sea conveniente. Sí. De hecho, si no podéis si hay perfiles que os pueden perjudicar mucho, os diría, crearos otros a través de los cuales a partir de ahora empecéis a trabajar en ellos con el objetivo profesional y olvidaros de los otros. ¿Vale? Pues esa fue una etapa de vuestra vida que, como es normal, pues fue un poco más revolucionaria, transgresora, claro. Y eso todos hemos sido jóvenes. En la entrevista vas y lo explicas. Ahora me dices cómo se prepara una entrevista y cómo responder a preguntas como esta. Oye, está bien que estés aquí. Hemos estado viendo unas cosas en las redes. ¿Sigues de ese palo o te has serenado un poco? Ahora me respondes. ¿Querías decir alguna cosa? Sí, de hecho, podéis ver cómo otros ven vuestro perfil en redes sociales. Tenéis, pues os lo traía yo por aquí, una serie de páginas a través de las cuales ponéis vuestro nombre y apellidos y os sale qué ven los demás de ti. En Visualízame, en About Me, en Resumup, en Visual CV y en Powtown. Pero no entiendo eso. Sí, tú te metes en estos buscadores de reputación, metes tu nombre y apellidos con el que estés y te sale todo tu historial en redes sociales. Pero que es un histórico de las cosas que has puesto o de lo que dicen de ti. Sí, eso nunca muere. Sí, de las opiniones que tú has dado a otros. ¿Puedes volver a repetir las direcciones despacio, por favor? Visualízame. Visualízame. About Me. About Me. Resumup, ¿cómo suena? ¿Qué? Resumup. 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 Visual CV y Powtown. Powtown. Sí, Powtoom. La Visualízame. Sí, ese es el más fácil. Pero bueno, por si queréis ver cómo os verían desde unos y otros, así tenéis, bueno, pues esa misma información que van a encontrar los reclutadores de vosotros y veis si tenéis que actuar o no. Y sobre todo lo sabréis para cuando tengáis que ir a hacer la entrevista, información que a lo mejor igual ellos ya tienen y que os pueden preguntar en la entrevista cómo prepararla. Bueno, lo primero controlar todo eso, efectivamente, ¿no? Pero una vez también que hemos visto eso, nuestro currículum,
lógicamente tenemos que pensar no solo en todo lo que tenemos, sino en el puesto al que vamos a acceder. Las preguntas pueden ir encaminadas, lógicamente, a conocer de ese puesto si un poco reunís vuestra formación, si tenéis la experiencia y también las competencias, la motivación. Entonces, esa es un poco la base de la preparación. ¿Cómo preparar? Pues nosotros, por ejemplo, en la clave que damos sobre entrevista, lo que hacemos es simulaciones para que no os sintáis, sobre todo aquellos que no hayáis ido nunca a una entrevista, que os sintáis un poco que ya habéis practicado, que no os pilla de nuevas, por así decirlo. Hay que recabar mucha información de la empresa, porque a veces sí, un poco nos centramos en nuestra información, en lo que vamos a decir, pero la empresa tenemos que demostrarle la motivación, tenemos que demostrar que queremos trabajar ahí. Entonces hay que un poco trabajar esa parte. Y luego cualquier pregunta que nos pueda resultar difícil o comprometida, pues llevarla un poco preparada. No al pie de la letra, pero sí tener un esquema de por dónde voy a contestar, qué quiero decir. ¿Qué son preguntas difíciles en una entrevista de trabajo? Pues depende para cada persona, pero por ejemplo hay preguntas muy genéricas como ¿por qué le tenemos que contratar a usted? Eso es difícil. Hay a gente que le resulta complicado. ¿Os resulta incómodo responder a esta pregunta en una entrevista de trabajo? Entonces, ¿para qué vais? En fin, bueno, pues nada, ¿y qué hacer cuando te preguntan por qué? Pues date cuenta, Julio, que a veces esta pregunta es de las pocas que se hacen en la entrevista. O sea, no es una entrevista con muchas preguntas, es una entrevista abierta. Ahí es una forma de venderse uno mismo, haciéndose una estructura de lo que quiero hablar. ¿Se puede mentir? No es recomendable para nada. Yo, os diría que no. Ni siquiera piadosas. No. No, porque los entrevistadores luego pueden seguir preguntando acerca de esa mentira y tienes que tener unas habilidades muy especiales para no caer luego en esa propia mentira. No. Es mejor venderse hablando de las cosas que uno sabe hacer, que ha hecho. No infravalorar esas cosas, porque a veces pues, la carrera, los trabajos de clase, los voluntariados se infravaloran y eso es en lo que no hay que caer. ¿Se sigue preguntando por defectos y virtudes? Sí. Ah, sí. Y hay que cuando te pregunten por defectos hay que responder algo que parezca una virtud, pero que tú lo consideres un defecto. Sí, se puede minimizar un defecto. Pero no hay que mentir. ¿No? Digo. Sí. Es un poco, bueno, teniendo en cuenta esas dos cosas. Ajá. Pero es bueno saber un defecto nuestro que no influya demasiado para el puesto de trabajo y sobre el cual estemos trabajando. Que no influya mucho. Que no influya mucho. No. O sea, que eso sí se puede ocultar. No es ocultar, es venderse bien, es sacar nuestros puntos positivos y los negativos intentar minimizarlos. Pero tampoco conviene decir, no tengo ningún defecto, porque eso es una cosa irreal. Es bueno decir, pues alguna cosa, pues mira, cuando comencé la carrera no era una persona demasiado organizada y a lo largo de mis estudios lo he ido mejorando, o creo que puedo mejorar más en esta parte y estoy en ello, cosas así. ¿Alguna pregunta? No, rueda de prensa no. Primero una pregunta y después otra. ¿Eso es un problema? Creo que María quiere también. Bueno, es que justamente si sabes que te van a hacer esa pregunta, la tienes que llevar preparada. Pues entonces, de forma empoderada, tú das explicación a ese año. Bueno, pues ¿qué significa de forma empoderada? Bueno, porque tú no tienes por qué temer ni por qué tener miedo de que tú durante un año pues estuviste haciendo algo que a la empresa pues a lo mejor no necesita saber o bueno, pues porque yo qué sé, tu nivel económico no te permitió estudiar o porque, o sea, entonces
de forma empoderada, porque nadie tiene que sentirse mal por eso. un año de su vida. Está claro. Que, no, y ¿no? por más de uno tampoco. Tampoco, su vida, y es muy importante para él mismo. Entonces, tú la llevas preparada y de forma muy natural lo explicas. Yo mirar cuando salí pues yo hice COU, ¿vale? Y no se me dio Yo muy también. bien, no se me dio muy bien. A mí Y sí. repetí COU. Ah, yo no. Entonces, claro, repetí COU, yo tenía ahí un año, pues que dices, ¿cómo voy a decir que he repetido, ¿no? En la empresa. Pero mientras estaba repitiendo COU, bueno, pues me apunté a informática y estuve en el británico haciendo inglés. Entonces, bueno, lo que yo explicaba en las entrevistas no era una mentira. Lo que dije es que durante ese año, antes de entrar a la universidad, pues preferí ponerme las pilas con respecto al idioma y con respecto a la informática, que entendía que ya iba tomando una cierta relevancia en el mundo empresarial. Entonces, era mi forma de explicar ese año donde yo, bueno, pues otros dirían fracasé. No fracasé, aprendí muchísimo. De esa experiencia, donde me quedaron 2 asignaturas, aprendí muchísimo. Sobre todo porque me apunté al nocturno. Y con la gente del nocturno que ya estaba trabajando, aprendes mucho más que con la gente del diurno. Sí, de hecho, no solamente de lo que estudias. Claro. Entonces, bueno, pues lo explicas de forma natural, pero también dando sentido a ese año de tu vida. De todas maneras, ¿cuántos años tienes? Pero porque a ti te han dicho que lo interpretan como inestable. Ah, vale. Sí. Sí. Pues porque era un proyecto y el proyecto se acabó. Pues ya está. Es que si se acabó, se acabó. Ya, pero el perfil que ellos tienen en la cabeza no tiene por qué coincidir con el que tienes tú, ¿vale? Es muy importante, sobre todo en las grandes compañías, que tú tengas muy claros tus valores, ¿vale? Que es algo de lo que no hemos hablado. Los valores son muy importantes, sobre todo en las grandes compañías, porque si tus valores están alineados con los valores de la compañía, tendrán más dificultad a la hora de dejarte escapar, ¿vale? Porque estás alineado en sus valores, cosa que hoy día es muy difícil, porque estamos en una sociedad que los valores no los tiene muy... sí, exactamente. Tenemos una pérdida de valores. ¿En serio? A todos los niveles, desgraciadamente sí. Y esto es muy importante para encajar en una compañía, es la cultura de la compañía. Entonces, háblales de valores, de tus valores personales. Solo con mirar la web de su empresa puedes adivinar muchas cosas. Probablemente tengan publicados sus valores, su misión, su visión. Si están alineados con los tuyos, cuéntalo en la entrevista de trabajo. Si no están alineados, pues quizá no sea la compañía en la que tú tengas que entrar, ¿vale? Tenía yo... ¿Tenéis preguntas? Sí, sí. Dime. Están preguntando que si es posible que te hagan una prueba, ha dicho súper técnica, para una entrevista de trabajo, sí, como un examen de física o algo así. Todo es posible. Eso sería una prueba de conocimientos dentro del proceso de selección, de conocimientos técnicos. No tenéis que asignar a una entrevista más sencilla o pruebas de selección más sencilla porque sean contratos en prácticas o porque sea para unas prácticas. Depende mucho del puesto y de la empresa. Entonces te pueden hacer eso perfectamente. Si ves que es muy frecuente, intenta prepararlo también, como cualquier otra prueba de selección, de la fase de pruebas de selección, hay que prepararla. Y entonces, bueno, pues igual que
el tema de periodismo, les hacen un examen de actualidad, de la abogacía también hacen exámenes técnicos, pues hay que preparar, es una prueba más. ¿Está mal preguntar cuánto cobro? Si me van a pagar. Directamente, así tan directo, no está muy bien, pero sí es verdad que tienes que informarte de las condiciones de trabajo previamente a ir a la entrevista. También porque a veces no solo que tú lo vayas a preguntar, es que te lo puede preguntar a ti. ¿Cuánto quieres cobrar? ¿Esa pregunta os incomoda? La otra es, ¿por qué os tengo que contratar? Pues imagino que la segunda es, ¿cuánto queréis cobrar? Y uno entra en pánico y dice, ¿y ahora qué digo? ¿Os incomoda esa pregunta? Sí. No. Ah, mira, aquí hay gente que dice que no le incomoda responder a cuánto quiere cobrar. ¿Y sabríais cuánto decir? Sí. ¿Cuántos sabrían cuánto vale su trabajo en un contrato de prácticas? Es el criterio para establecer más o menos. Tipo de puesto, empresa, categoría profesional. Pero sí es bueno que os informéis antes de en qué salarios me estoy moviendo, porque es como cuando tú vas a vender una cosa y no sabes cuánto vale la cosa que vas a vender. Pues en este caso sois vosotros mismos los que os estáis haciendo una promoción, una venta a una empresa y tenéis que saber cuánto valéis como profesionales, vuestro trabajo. Hay que decir que sí a las prácticas no remuneradas. ¿Tú ibas a responder a esto mismo o ibas a responder a otra cosa? Un poco de todo. Ah, qué bien. Pues nada, y luego tiro por aquí con esta pregunta. Perfecto. Respecto al rango salarial, siempre la recomendación es eso, movernos en rangos, ¿vale? Cuando nos hacen la pregunta. Respecto a las prácticas, es cierto que puede variar esa ayuda al estudio que recibís por estar participando en un programa de prácticas, pero al final suele ser similar. ¿Por qué? Porque se asume que nunca vais a tener un puesto de excesiva responsabilidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso es más extraño encontrarnos con esta pregunta, porque al final se establece pues, por convenio un pago a la ayuda al estudio, ¿no? Entonces, esto es algo que os podéis encontrar ya en un futuro cuando accedáis a entrevistas de trabajo para un puesto como empleado, ¿no? Y decir sí a unas prácticas no remuneradas, en nuestro caso, por ejemplo, en la Fundación Universidad de Empresa, todas son remuneradas. Nosotros realmente creemos que bueno, pues no es lo idóneo, a pesar de que se entiende que estáis en un momento un poco vulnerable, ¿no? Porque estáis dispuestos a todo, a aprender y demás, pero al final todos tenemos unas necesidades y yo recomiendo que busquéis una oportunidad en la que recibáis esa pequeña ayuda económica, aunque no lo podamos llamar salario, pero que sí que busquéis esas oportunidades en la que se dé ese pequeño impulso también pues a vuestra situación económica, que como todos pues vais a tener, ¿no? Unas necesidades y bueno, yo creo que, no sé si María quería aportar en ese sentido. En esta sala es como si estuviéramos en una peluquería de señoras. Qué calor hace aquí, ¿no? Es espantoso. Además de lo que puedas añadir, yo quiero añadir otra cosa. ¿Por qué yo, que soy empleador, tengo que andar pagando a alguien a quien además voy a estar enseñando y seguramente me va a hacer perder mucho tiempo? Pues es una buena pregunta. Por un lado, nosotros, al igual que la FUE, como ha dicho Sara, todas las ofertas de prácticas que manejamos a nivel másteres y cursos superiores tienen que ser remuneradas. Lógicamente, el importe lo pone la empresa y es una ayuda a los estudios que tiene que ser proporcional al tiempo que el alumno va a estar en la empresa, las horas de dedicación, las tareas que va a realizar y el tipo de compañía en la que se va a incorporar. Yo sospecharía de empresas que no dan ni siquiera una ayuda escolar, ¿vale? Una ayuda a estudios, al menos para cubrir tus desplazamientos a la empresa para el transporte y tu comida si vas a estar haciendo tus prácticas mañana y tarde. Poco me dice de esa empresa. Probablemente ni siquiera os llegue a contratar, porque está en una fase en la que ni siquiera puede pagar ayuda a los estudios. Cuanto más contrataros, va a ser difícil.
Además, yo me plantearía, porque entonces mis conocimientos y mi fuerza de trabajo lo voy a desempeñar en una empresa que no tiene la intención ni siquiera de compensar un poco los gastos que yo voy a ocasionar por acercarme a ella. Para eso hago voluntariado, que lo hago de mil amores, porque me voy a una organización que efectivamente no me puede pagar, necesita que yo colabore con ellos en ese marco, ¿no? Yo cambiaría el marco. Y desde el punto de vista del empresario, bueno, yo puedo entender que la primera semana tú estés en un periodo de enseñanza al alumno que se incorpora de las tareas que tiene que realizar, de dónde están las cosas, de cómo tiene que organizar su trabajo, de qué es lo que hacemos en este departamento. Pero, hombre, a partir de los 15 días dudo mucho que la persona sea un florero en la empresa. Va a hacer tareas y va a hacer funciones y va a desempeñar trabajo en la compañía. Que no sea el mismo trabajo que la gente que lleva ya un año, pues efectivamente no, es que lleva 15 días. Pero a medida que está trabajando en la empresa y si tiene un buen tutor en la empresa que le va guiando y le va ayudando, esa persona es un trabajador que está rindiendo y que está desempeñando una serie de tareas y de funciones dentro de la compañía. Y que además está llevando algo que es muy importante a las compañías, que es el frescor de la juventud. Porque tenemos compañías donde las personas tienen muchísima edad y no entra sangre nueva. Y esta es una forma de que entren nuevas generaciones a las empresas, de que cambien las formas de pensar y que traigan nuevas formas de trabajar. Pero esto podrían decirlo en la entrevista. Cuando les preguntan por qué crees que tal, digo, pues por eso es toda una panda de dinosaurios. Y vengo yo aquí, mira cómo estoy, a dar juventud y frescor a la empresa. Claro, os voy a ser la alegría del departamento, ya lo veréis. Bueno, bien, que a mí me responden esto y yo estaría encantado, sobre todo por el arrojo de quien me lo responde. ¿Querías añadir alguna cosa? Porque tengo preguntas. Quería añadir algo. ¿Cuántas de ustedes ha pensado en hacer prácticas en startups? ¿Alguna? Bien. ¿Y qué ha sucedido? Efectivamente, por lo general a nivel financiero, las startups cuando inician tienen poco dinero para poder invertir en este. Sí que se le puede exigir efectivamente apoyo para la realización de las actividades, pero a nivel salarial cuando están iniciando hay más dificultades. ¿Qué te ha pasado a vos? Bien. ¿Y el interés sería por la parte económica o por cuál es tu interés en entrar? Para quienes nos estén escuchando, estamos en el momento testimonios. Alguien del público está contando que está esperando que una startup resuelva qué va a ser de su vida. Lo decía un poco porque comparto contigo de que muchas veces entrar en empresas que están iniciando, que son más pequeñitas, también hacen que tengan más responsabilidades, porque se hace de todo. Entonces pueden aprender mucho, pero lo mismo pasó para la base empresarial de la Comunidad de Madrid, son pymes, son pequeñas. Entonces también tener la iniciativa de ustedes ir en busca de esa oportunidad, aunque no sean empresas grandes, empresas más pequeñitas, viendo dónde pueden aportar valor, también suma al momento de conseguir o no una oportunidad. ¿Alguna pregunta? O sigo por aquí, que yo tengo. Sara, a la hora de buscar empleo, pasos. ¿Tengo que seguir un criterio? ¿Es lo evidente? Oye, cúrrate bien el currículum y muévelo por donde sea, teniendo en cuenta que el 80% de los puestos no están ni en InfoJobs. Un saludo, pero podéis patrocinar la próxima semana. Ni en las redes sociales, están en la red en los contactos. ¿De qué manera? Vale, hemos hablado antes de ese plan de acción, ¿no? Pero bueno, esto era como una de esas claves que vamos a tener en nuestra mano
Pero antes de empezar con nuestro plan de acción, yo creo que es fundamental que evaluemos la situación del mercado, sobre todo para nuestro sector en concreto. Es decir, a qué puertas quiero llamar. Ese es el primer paso de todos, ¿vale? ¿Cómo inicio la preparación de este primer paso? Bien. Hemos hablado del autoconocimiento antes como otra de las claves. Al final yo tengo que saber qué tipo de profesional soy. Esto también lo ha comentado Diana, ¿no? Establecer qué puedo aportar yo en una empresa, es decir, a nivel competencial qué puedo dar. Por otro lado, qué es lo que a mí me gustaría aportar, esas motivaciones. Y por otro lado, la realidad profesional, que es lo que realmente yo voy a poder aportar al final en una empresa, ¿no? Esto es ni más ni menos nuestra marca personal, ese yo profesional. Bien, entonces, en esta primera parte de evaluar cómo está el mercado, a qué puertas llamo, cómo lo hago, porque cada sector es diferente, si voy a hacerlo a través de una autocandidatura, si voy a recurrir a portales de empleo, tengo que saber qué voy a plasmar ahí, primero de todo, ¿vale? Esto también nos va a ayudar, evidentemente, a preparar ese currículum, que va a ser otro reflejo de mi yo profesional y cositas que luego voy a poder contar en la entrevista, ¿vale? Más allá de eso, pasos concretos para buscar empleo, tengo que ser realista y preparar un plan de acción totalmente adaptado a mis circunstancias. Primero de todo, mi objetivo está claro, es buscar trabajo. Como hacía referencia Julio, sí que voy a tener que determinar cuáles son mis fortalezas y debilidades, no solo de cara a la entrevista, sino también de cara a saber qué recursos voy a tener a mi alcance personales que me vayan a ayudar con ese objetivo. O sea, soy un buen comunicador, genial, pues eso va a ser un recurso que yo voy a tener a mi alcance a la hora de buscar trabajo. Soy proactivo, estupendo, otro recurso más. Pero ojo con los obstáculos, es decir, va a haber cuestiones mías personales que a lo mejor no me ayuden y me limiten y voy a tener que tenerlas en cuenta, ¿vale? Por último ya sería establecer acciones concretas a llevar a cabo, es decir, los pasos a seguir con todo ese proceso reflexivo que hemos hecho previamente, determinar pasos concretos y que estén temporalizados, es decir, que sea progresivo, poco a poco. No podemos plantear este objetivo como un objetivo global de encontrar trabajo y punto y esa va a ser la acción, no. ¿Qué pasos voy a seguir? Voy a mejorar mi currículum, primer paso. Voy a examinar cómo está el mercado laboral, segundo paso, es decir, pasos progresivos, temporalizados. Esta semana voy a hacer esto, la semana que viene voy a hacer esto otro, para poquito a poco ir acercándome a mi objetivo. Allí. Me están preguntando cómo se evalúa la situación del mercado a la hora de buscar las posibilidades laborales. Claro, al final evaluar el mercado significa entender cómo está funcionando el sector al que yo quiero llamar, ¿no? Es decir, voy a tener que buscar dónde están esas ofertas, dónde se están publicando, si están en las propias empresas. Al final es la búsqueda en sí mismo de las ofertas, ¿no? Luego, evidentemente, también puedo informarme por otros medios. Hablábamos antes del networking, de los contactos profesionales, de consultar pues a compañeros de universidad. ¿No? Este networking lo podéis hacer crecer desde la etapa más académica, ¿no? Para que os informen, oye, cómo está el mercado, a dónde habéis acudido vosotros, cómo has encontrado esta oportunidad, ¿vale? Al final vamos a tener que recurrir a una búsqueda específica respecto a nuestro sector en las distintas plataformas, áreas o zonas donde podamos encontrar estas ofertas, ¿no? Entonces, personas conocidas, portales de empleo, las webs de las propias empresas, oficinas de orientación profesional, ¿vale? Ahí es donde nos vamos a hacer una idea de cómo se está moviendo el mercado laboral, pero ojo, no a nivel general, sino en el sector. Tengo que tener claro hacia dónde me voy a dirigir, con mis competencias, con mis conocimientos y con lo que yo estoy buscando, ¿no? Con ese empleo deseado, ¿vale? Entonces es un trabajo de investigación. #MatchYourCompany. Ahí tenéis que ir inscribiendo si es que queréis participar, como seguramente será así,
en el resto de los actos, de los encuentros que va a haber durante toda la semana hasta el viernes. Porque después de esto por la tarde también hay cosas interesantes ya con empresas y para hablar con potenciales empleadores. En fin, una fiesta. Yo no la tuve cuando estudiaba. Cosas que bajo ningún concepto uno debería poner a estas alturas de la película en un currículum, qué sé yo. Uno tiene que seguir poniendo, yo es que sé, ofimática. Ofimática es una palabra muy antigua. Sí, ya todas esas cosas hay que ir actualizándolas. Hombre, sobre todo también algunos datos personales, como el estado civil, por ejemplo, a veces la nacionalidad, cosas de ese tipo que incluso luego nos planteáis la duda, ay, ¿por qué me preguntan esto? ¿Por qué me preguntan lo otro? Pero hay veces que se incluyen en el currículum. Tened en cuenta que de lo que se incluya en el currículum nos pueden preguntar, entonces hay que valorar esos datos y ponerlos o no ponerlos en función de si nos van un poco a beneficiar o nos cabe la duda. ¿Y qué datos pueden valorar? Porque habrá algunos que sean indispensables que pongan y hay otros que se puede valorar si conviene o no conviene. Claro, ¿cuáles son los que sí se puede valorar? A ver si luego uno... Lo indispensable sería vuestro nombre y sobre todo vuestro correo electrónico y si tenéis un perfil de LinkedIn. Que esté bien, claro, el perfil, que esté actualizado y bueno, un poco con las recomendaciones que os ha dado María. El resto es todo un poco a valorar, es decir, la dirección postal, por ejemplo, si lo voy a echar a una compañía que está cerca de mi casa, pues la puedo poner, pero si a lo mejor va a estar a 2 horas, pueden previamente pensar, esta persona a 2 horas no se va a venir a trabajar. Entonces, que tengáis un poco eso en cuenta. En cuanto a ofimática y los otros apartados del currículum... ¿No podrían pensar, mira qué ganas tiene de trabajar con nosotros, está dispuesto a hacer 2 horas? Podría ser, pero eso a lo mejor se puede transmitir más en la carta de presentación que con la propia dirección postal. En ese sentido. ¿Y la carta de recomendación? Si conozco a alguien así con nombre, digo, habla bien de mí. Un poco. Llevar una carta de recomendación, ¿te refieres? Pues se puede plasmar en el currículum o en la carta de presentación que dispongo de esas cartas, pero en ningún caso se suelen enviar por email a no ser que nos lo soliciten. Y en esa carta de presentación se pone referencia, si quieres saber de mí, pregunta a no sé quién. Sí, que te va a decir lo más grande. Se podría poner, sí. ¿Cuántas personas hay que poner de referentes para que hablen de ti? Pues aquí en España la verdad que las referencias tampoco son demasiado demandadas. ¿Ah, no? A lo mejor te las pueden preguntar en la entrevista o algo así, pero no es una cosa específica que tenga que estar en el currículum o en la carta de presentación o que la pidan siempre. No es de lo más solicitado. Ahora, todas las que podáis recomendar, que tener de profesores, de trabajos, o si os hacen una carta, fenomenal. También nos recomendamos que os hagan un certificado de las funciones que habéis llevado a cabo, porque luego toda esa información lo que sí que podéis hacer es preparar un dossier y llevarla a la entrevista. Por si sale el tema, por si os lo preguntan, eso un poco vais a dar la imagen de que lleváis preparadas las cosas. Nos quedan apenas 15 minutos para acabar esta mesa redonda, así que si quedan preguntas por hacer, id animándoos porque luego se acaba el tiempo. Antes te voy a preguntar en qué redes hay que estar y algunos criterios para estar, siempre de cara a poder encontrar trabajo. Ya hablaste de LinkedIn, pero yo no sé si hay otras en donde sí convenga estar y sobre todo de qué manera hay que estar en esas redes. Pero antes, una pregunta aquí. ¿De recomendación o de presentación? De presentación. Preguntan si una carta de presentación genérica o especializada para el asunto. En general, especializada. En general no vas a aportar nada diferente. Si tú haces una carta especializada en la que buscas información de la empresa, por ejemplo, os ha puesto Elena un caso muy bueno, que en ese caso hizo una autopresentación, no fue carta, pero que escribió a través de LinkedIn directamente, informándose de lo que ellos hacían, sabía un poco en qué trabajaba, pues esa es una primera parte que tenéis que hacer en la carta de presentación. En ese caso sería escrito y de esta forma, pues no sé si fue a través de email, fue personal.
Pues es eso, buscar información de la empresa, destacar aquellos aspectos que os llaman la atención y que cuando ellos lo lean piensen, ah, esta persona sabe cómo trabajamos, nos conoce, ¿vale? Luego ya podéis hablar de vuestro perfil destacando aquellos aspectos más relevantes del currículum y siempre un poco luego finalizar con plasmar el objetivo que se tiene con esa carta, es decir, entregar el currículum, que os entrevisten, conseguir una entrevista. A veces no hay una oferta de trabajo, pero puede surgir. Si conseguís una entrevista y en una empresa os conocen ya, si surge esa oferta, pues estaríais muy cerca, ¿vale? ¿Tenías una pregunta? Preguntan por la fotografía. Digo, no en general, sino por la fotografía en un currículum. Si hay que incluirla o no. Es la pregunta estrella y la pregunta con mucha controversia en ese sentido. Bueno, nosotros lo que sí que os recomendamos es que si la ponéis sea una foto trabajada, porque es donde vemos más errores, ¿vale? ¿Qué es eso? Trabajada es si tú piensas cómo vas a ir a una entrevista y piensas qué ropa, qué outfit, por así decirlo, vais a llevar, en la foto pasaría lo mismo a la hora de poner el currículum. Tienes que pensar en qué imagen quiero transmitir en ese currículum y que la imagen sea acorde con lo que ellos esperan de mí. La foto es una foto tamaño carné, de hombros hacia arriba, una cosa así, ¿vale? Foto de la orla, pues en principio no contar con esa foto. La foto en la que salgo muy bien. Hay gente que pone la foto de la orla. Sí, ¿no? muchísima gente. Hay muchísima gente. Es normal porque están en un entorno académico, pero ese salto al entorno profesional tiene que ser en ese sentido. De todas maneras, si hay en sitios en los que sabéis que no es imprescindible la foto, también una recomendación es no ponerla, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, una anécdota de una compañera mía que está aquí, Beatriz, escuchó a unos de recursos humanos, a unas personas de recursos humanos en una mesa comentar, si no viene con foto yo tiro el currículum, ¿vale? Entonces, no es una buena selección porque la imagen en ningún caso tendría que ser un motivo de sí o no, pero que también puede existir. Entonces, en ese sentido, tampoco queremos ser categóricas de decir no pongáis foto nunca. Sí es verdad que hay en otros países donde la foto está prohibida para evitar discriminaciones. Aquí no. Pero si la ponéis, si os decidís a ponerla, tiene que ser una foto profesional. Vosotros no pongáis la foto que entrarán después en Visualízame y os verán como además no queréis que os vean. Y os van a ver muchas veces. Imagino, porque raro será quien no esté ya por alguna razón en las redes. Bueno, pero efectivamente yo coincido en que, como en España, si se busca foto, que pongamos foto. Eso sí, buscar un referente de la empresa, mirar cómo va la gente vestida a esa empresa, más o menos el tipo de outfit que llevan e intentar pareceros a la gente de la empresa en la foto, cuando vayáis a dirigir vuestra candidatura directamente. No entiendo eso. ¿Cómo? Sí. Intentar parecerme a la gente de la empresa. En cuanto a la vestimenta, sí. En cuanto al peinado, es decir, pero si no habíamos quedado que era tamaño carné, vamos era a una ver, cosa pequeña. Me voy a explicar un poco. Sí. Si yo voy a dirigirme a un despacho de abogados, ¿vale? Y llevo 18 pendientes, tatuajes que se me ven por todos sitios, el pelo azul, y voy a un despacho de abogados, hombre, pues voy a fijarme a ver cómo va la gente a este despacho de abogados para intentar parecerme lo máximo posible a ese tipo de perfil, porque si no va a ser tan disonante que quizá no me lleguen a dar esa entrevista personal que voy buscando. Ya, pero quien entonces lleva el pelo azul, no sé cuántos tatuajes y demás, a lo mejor igual no debería intentar optar a ese tipo de trabajos porque no se va a cambiar la imagen para hacer una fotografía. Bueno, debe de replantearse efectivamente dónde quiere dirigirse profesionalmente, claro. Cuando, o sea, hacemos cosas de jóvenes, que de jóvenes tienen mucho sentido y le damos mucho tal, pero cuando llega la hora de decidir a dónde me quiero dirigir profesionalmente, pues como la imagen cuenta, debemos adaptarnos lo más posible al tipo de perfil de las personas que trabajan en esas compañías. Entonces, bueno, es una recomendación. Oye, fijaros en cómo va.
tener referentes. Si yo quiero trabajar en un banco, ¿cómo la gente va a trabajar al banco? Si yo quiero trabajar en una tienda de moda, ¿cómo va la gente a esa tienda de moda, ¿no? Pero para encontrar la consonancia en cuanto al tipo de perfil que yo proyecto. Con respecto a las redes sociales, efectivamente poco podemos hacer por lo que ya tenemos publicado, pero como sí podemos abrir redes sociales nuevas, perfiles nuevos nuestros, yo recomiendo que publiquéis cuestiones de valor. Tenéis que meterlo dentro del plan de acción que Sara os comentaba para publicar valor. ¿Qué es publicar valor? Pues que si vosotros sois expertos en el área de psicología organizacional, todas las semanas publiquéis un artículo en LinkedIn de un tema de psicología organizacional, de las cosas que estén ocurriendo en las empresas. ¿Cómo podéis escribir este artículo? Bueno, leyendo la prensa diariamente, ver qué está pasando en las empresas y con mis conocimientos de psicología yo desarrollo un breve artículo que publico en LinkedIn. Voy a dar a me gusta y a personas de las empresas donde yo quiero trabajar para hacerme visible ante ellas. Voy a dar a me gusta y voy a intentar conectar con ellas a través de LinkedIn, que me empiecen a conocer aunque sea a través de redes sociales. Cuando estamos conectados les va a llegar las publicaciones que yo haga, con lo cual si empezáis a publicar en las áreas de la profesión que queréis ejercer, os verán como un cierto expertise, como un cierto referente en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Es decir, ahora ya vamos a utilizar las redes sociales con el objetivo profesional. Ahora ya, que si me he ido al campo y he hecho tal, que si he estado en la discoteca más guay, queda en nuestro ámbito privado y nuestro ámbito público tendrá que ser para el objetivo que perseguimos, ¿vale? Y esto puede hacer un efecto muy parecido al que ha dicho Elena, es decir, la gente de esas empresas empiece a fijaros en vosotros y podáis acceder a ellos. No hay mejor cosa que acceder a una persona de la empresa en la que queréis trabajar para que os cuente en 10 minutos qué es lo que busca su empresa, cómo él entró en su empresa, qué aptitudes, qué valores valoran en su compañía, qué necesidades tienen a medio y corto plazo, porque si vais con esa información a la entrevista, os aseguro que os quedáis en la empresa. Manejaréis información que el resto de candidatos no maneja. Sí. Pues efectivamente es algo que te tienes que preguntar antes de buscar trabajo. ¿Dónde quiero estar yo? ¿Qué es lo que me gusta hacer el resto de mi vida? Porque si yo encuentro lo que me gusta hacer el resto de mi vida, soy una persona creativa, y busco un trabajo más del ámbito creativo porque yo mismo soy creativo con mi propia imagen, no trabajaré por el resto de mi vida, porque estaré haciendo lo que me gusta, ¿vale? La imagen, pues mira, si quieres ser el mejor abogado del mundo, y lo eres, entra a trabajar y luego tíñete el pelo azul, verde, rojo, porque ya has demostrado que eres el mejor. El pelo ya no te va a influir, la vestimenta ya no te va a influir, porque tú ya has demostrado que eres el mejor. Aquí estamos hablando de que necesitas tener una oportunidad para demostrar que eres el mejor y te la tienen que dar. Y como las leyes sociales no las hemos escrito nosotros, ni mucho menos, pues yo pienso un poco como tú, pero ¿qué tendrá que ver que lleve 18 pendientes o el pelo verde o, yo qué sé, 18 tatuajes, ¿vale? Para ser bueno en la profesión o no. Pero vivimos en el mundo en que vivimos y tanto tú como yo sabemos que va a influir. Y si queremos, nuestro objetivo es esa entrevista personal y entrar en esta empresa,
pues algo tendremos que sacrificar. Y si no, busquemos qué otra cosa nos gusta. Tengo más preguntas. Y en cualquier caso, a lo mejor también depende del ámbito del derecho. Igual si vas a un despacho o a un bufete especializado en ocupas y pues, no sé qué, a lo mejor igual hasta les pone. No, depende, no lo sé. Ibas a preguntar algo. Sí, usted que hizo COU. No, con LinkedIn es suficiente, ¿vale? LinkedIn y Facebook, pues en función un poco del puesto de trabajo. Que date cuenta que en Facebook está todo el mundo y en LinkedIn no, ¿vale? Están solo los profesionales. Entonces yo te diría que en LinkedIn y en Facebook. No te agobies con otras redes si tú ya de por sí no estás en esas redes, a no ser que, hombre, si me dices, no, es que yo quiero entrar a trabajar en el sector de la moda, entonces te diría, pues sí, hazte Instagram. Pero si ese sector le tienes o sea, no es tu objetivo inicial, pues no te lo abras. Una cosa que quería comentar a raíz de lo que había comentado Sara es, ¿qué otras cosas puedo hacer para conocer el sector donde quiero trabajar, etcétera? Asociaciones empresariales. Tenéis mucha información en las páginas de las asociaciones empresariales y también en los colegios profesionales. Es muy interesante para vosotros que una vez que os graduáis, vayáis al colegio profesional que os representa y os deis de alta. Al principio podéis verlo como un gasto, pero os puedo asegurar que a medida que pasa el tiempo puede ser una inversión. Ir a jornadas. Mirar, aquí la virtualidad, cuando estamos buscando empleo, la virtualidad es un atraso, ¿vale? Es un medio, pero es un atraso. Tenéis que daros a conocer en presencial. Yo os diría, asistir a jornadas de los temas que vosotros queréis trabajar. ¿Que queréis trabajar en medio ambiente? Asistir a jornadas de medio ambiente. ¿Que queréis trabajar en temas de biotecnología? Asistir a jornadas de biotecnología. La mayor parte son gratuitas en España y en Madrid. Y así os relacionáis con el sector profesional. Vais viendo las tendencias, vais viendo las empresas más punteras, vais viendo y vais adquiriendo un conocimiento que os aseguro que el resto de los alumnos de las universidades de Madrid no tienen. Vais con ventaja. Os lo digo desde ya. Pues muy bien. Que tenía yo una pregunta. Si tenéis alguna, levantad ya la mano de quienes queráis hacer alguna pregunta antes de acabar, porque será la última ronda. Mientras lo pensáis, yo tengo una para ti. Que tengo una idea, porque quiero yo emprender y tengo una idea y además me parece que es una buena idea. ¿Y ahora qué hago con una idea? Con una idea vamos a Complo Emprende. Estando aquí, todos los centros tienen espacios justamente para ayudarles a trabajar la idea. ¿Qué quiere decir? Tengo una idea, no tengo muy claro cómo desarrollarla, si esto tiene sentido o no. Siempre es importante empezar con algo pequeñito, se le llama Lean. Empezar con algo Lean es pruebo un MVP, un mínimo producto viable, y continúo. Si está bien, continúo. Realmente es un poco un aprendizaje de vida para todo lo que vayan a hacer. Empezar poquito a poco, ir viendo si funciona y seguir así. Ahora, Complo Emprende, que es una oficina que también tienen en la propia casa, que pueden acercarse. La Cámara de Comercio tenemos también un centro que lo que hacemos es asesorarles. Lo que tienen que tener la idea un poquito más trabajada. Están también espacios públicos de Emprende Madrid, que también brinda asesoramiento. Bueno, no será por falta de espacios para iniciar a trabajar la idea que se queden sin desarrollarla. ¿Alguna pregunta más antes de que os diga adiós? ¿No? Bueno, pues ya casi la 1 de la tarde, que ya está bien responder preguntas. Espero que hayan sido útiles, no las preguntas, que sí, sino las respuestas, que en vuestro caso yo creo que es lo que más importa. #MatchYourCompany. Ahí es donde deberíais inscribiros en los siguientes eventos o los siguientes actos que se han pensado para esta semana. La Fundación Universidad Empresa, la Universidad Complutense y la Oficina de Prácticas y Empleo. Habrá jornadas o habrá cosas que pasen por la mañana y por la tarde.
Estas mesas podrán estar indistintamente o por la mañana o por la tarde, se irán abordando otros aspectos, otras consideraciones, algunas por sectores, otros ámbitos, todo vinculado a lo mismo, y encuentros también con el ámbito empresarial. Vete tú a saber si de ahí te sale algo. Desde luego, la oportunidad de poner en práctica todo lo que habéis estado viendo durante esta hora y media larga, seguro que sí. Antes de despedirnos, recordad que quienes os han estado respondiendo a las preguntas y a quien agradecemos la participación, Sara García, gracias, Diana, Lázaro, a María Encinas y a Elena Pérez, a las 4, gracias por haber respondido a todo. Y bien, y nos seguimos viendo, si os parece bien, a vosotros aquí de forma presencial, que es como mejor se hacen los contactos, y quienes hayáis estado por streaming, pues hombre, no es lo mismo, pero gracias también. Gracias.